después del ataque del famoso Aníbal, ¿no? El líder de los cartagineses, que estuvo a punto de capturar, bueno, estuvo ya a puertas, ¿no? Estuvo a punto de destruir Roma, pero no lo hizo. El famoso Aníbal va a ser derrotado en la Segunda Guerra Púnica, en la batalla conocida como la batalla de Zama. Craso, otro dictador vencedor de Espartaco. Espartaco fue, por si acaso, un esclavo que se rebeló contra Roma, una revuelta de esclavos dirigió. Bueno, continuamos, tenemos al Senado, que ya explicamos, fue el poder legislativo. El Senado fue la institución que más impacto ha tenido en la historia mundial, ¿no? Porque en el Perú se le llama Congreso, en otra parte se le llama Parlamento, por ejemplo en Venezuela, y en Francia se le llama Asamblea Nacional, pero básicamente es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos se le llama Cámara de Representantes, pero la idea es la misma, ¿no? Aunque Estados Unidos también tiene su Senado, ¿no? Pero hay una Cámara que se llama Cámara de Representantes, que es el equivalente, pues, al Senado romano. Los romanos creían muy bien que la sociedad se gobernaba mejor mientras existieran más representantes reunidos de varias regiones, de varias zonas o de varias familias, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues por supuesto es distrito electoral, bueno, varía, ¿no? Varía. Pero los romanos, por si acaso, crearon esta idea de el Senado, ¿no? Una especie de instrumento para hacer las leyes, ¿no? Y regular la política interna de una ciudad. Aunque habían equivalentes al Senado anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Grecia estaba la Apeia, la asamblea, ¿no? O la Jerusía, mejor dicho, la Jerusía, que era la asamblea de 28 ancianos. En el caso de Grecia estaba la Bule, que eran 500. Pero esta idea ya era remota. Quien lo hace más excepcional o más perdurable es los romanos, bueno, Roma con el Senado, ¿no? Muy bien. Por si acaso el Senado fue creado por Rómulo, ¿eh? No se me olvidar. Rómulo creó el Senado. Rómulo lo hizo. Bueno, en la etapa legendaria de Roma. Durante la República el Senado tuvo las siguientes atribuciones. Asesoraba a los magistrados, ya bueno, sí, se reunía con los magistrados periódicamente para observar cómo estaba desarrollándose su labor, ¿no? Ratificaba las leyes, por supuesto, dirigía la política exterior, ¿sí? Era el Tribunal Supremo, el máximo juzgado, por así decirlo, ¿no? Y además controlaba todo lo que sería, pues, el manejo del tesoro público. Recordemos que ya vimos que antes el cuestor era el que se encargaba de manejar el tesoro público, pero el Senado también tenía mucha interferencia en ese manejo, o sea, periódicamente exigía que el cuestor dé informes al Senado de cómo estaba desarrollándose económicamente Roma, ¿ya? Primer requisito para ser senador era ser patricio. Segundo, haber pasado por varios cargos políticos. O sea, tú no eras elegido como senador por la gente, no. Era una carrera política que se llamaba cursus honorum. Tenías que haber sido parte de las magistraturas, haber sido edil, pretor, cuestor, censor. Si tú llegabas a ser cónsul, inmediatamente accedías al Senado. Así era. Por eso es que acá han puesto, estaba integrado por excónsules y excuestores, ¿no? Así era, pues, en Roma, ¿no? ¿Ya? Muy bien, seguimos. Los comicios, como te dije hace un momento, eran las asambleas donde participaban los patricios y plebeyos, ¿no? Reunidos primero en la asamblea llamada curial de patricios, la asamblea centurial de patricios y plebeyos, y la asamblea tribal, que era de los plebeyos solamente, ¿no? La labor más importante de los comicios, por si acaso asambleas, era elegir a los magistrados, ¿ya? Ellos también, por supuesto, votaban las leyes, deciden sobre la paz y la guerra. Bueno, el Senado era el que finalmente resolvía, ¿no? Ellos podían también eh, reunirse para decidir sobre la paz, pero quien tenía la última palabra era el Senado, eso no se olviden, ¿ya? Las decisiones de la plebe en las asambleas, llamadas asambleas tribales, se llamaban plebiscitum, que quiere decir lo que el plebeyo quiere, o la cita de los plebeyos, ¿no? Los plebeyos quieren, ¿no? El plebiscito. Bueno, este es un esquema que yo puse para comparar la República Romana bueno, la República Romana de la antigüedad, por supuesto, y las repúblicas actuales, ¿no? Bueno, varía según los países, ¿no? Pero acá hay algo interesante. Mira lo que dice aquí para que tú veas, ¿eh? Actualmente dice, en caso del Senado,
es una de las asambleas o cámaras legislativas, ¿no? En varios países del mundo. Se le llama parlamento, se le puede llamar, no sé, Cámara de Representantes, se le puede llamar Asamblea Nacional, pero la idea es la misma, ¿no? ¿Ya? Bueno, una pequeña gemita. Yo le voy a pasar esto a mi gran amigo Chumi para que ustedes lo tengan, ¿ya, muchachos? Y continuamos. Tenemos el imperio. El imperio, la palabra imperio viene de manejo del ejército, ¿no? Mando de tropas en este caso, ¿no? A ver, miren, para más o menos ordenar las ideas. Cuando se produce la crisis de la República, porque no hubo las reformas, se producen ahí las guerras civiles. La primera guerra civil entre María y Sila, la segunda guerra civil tenemos ahí a Pompeyo, perdón, sí, tenemos a Pompeyo y a César, segunda guerra civil, la tercera guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, ¿no? Pero entre estas guerras civiles hay dos triunviratos también. Pero nunca olviden, muchachos, que es un periodo de caos. Miren, y esto jamás lo olviden, porque ahora las preguntas son de eco, ¿no? Roma había sometido a muchos pueblos, había crecido. ¿Qué pasaba si tenía guerra civil? Ese era un problema para Roma. ¿Por qué? Porque si Roma tenía guerra civil, los esclavos se sublevaban. Las provincias, donde los enemigos estaban en la raya o en el límite, podían avanzar. En esa época no había fronteras definidas, olvídate de eso. O sea, tú avanzabas y donde llegabas, por supuesto, tenías que cuidarlo. Porque si tú dejabas de defender ese territorio, el enemigo avanzaba. Entonces, Roma tiene una guerra civil. Los esclavos se rebelan, hay sublevación de provincias, y hay un caos y desorden en Roma. Pero ¿sabe qué pasa? Finalmente, en la Tercera Guerra Civil, donde Marco Antonio es derrotado por Octavio, en la batalla de Actium, se establece un periodo que se llama de la Paz Romana, o la Pax Romana, con Augusto, que antes se había llamado Octavio. O sea, el mismo Octavio que derrotó, acuérdense bien, que derrotó a Marco Antonio en la batalla de Actium, él se convierte en el emperador Augusto, el primer emperador. Y profesor, ¿quién era un emperador? Básicamente era un líder militar que dirigía pues al ejército y a través de este manejo él dirigía también Roma, ¿no? O sea, el emperador era un líder militar, básicamente. Gobernaba Roma no por sus leyes ni por su justicia, no, lo gobernaba porque tenía el mando del ejército, el apoyo del ejército. Bueno, esta es la expansión de Roma durante la etapa imperial. La máxima expansión de Roma en la etapa imperial se va a dar, mejor dicho, con el emperador Trajano. No se olviden, Trajano. Ya está. Bueno, el emperador, el imperator, pasó a ser jefe supremo del Estado, una especie de monarca absoluto de carácter vitalicio y hereditario, ¿no? Bueno, la primera atribución que tenía un emperador en la fase imperial va a ser el mando del ejército. El mando del ejército. ¿Ya? Muy bien, dirigía la política exterior del imperio y las provincias, ¿no? Ahí tenemos a dos emperadores célebres. Augusto, que antes se llamó, como le dije yo, Augusto, antes de llamarse Augusto, se llamó Octavio, ¿no? Octavio. Augusto significa virtuoso. Y Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo, ¿no? Emperador filósofo. Ya está. Bueno, el Senado ya mencionamos. Durante la etapa imperial, ¿qué pasó? Bueno, en realidad, ¿cómo les podría decir? El Senado en el imperio existe, pero el emperador está pues más fuerte, ¿no? O sea, el emperador era más autoridad que el Senado, en la etapa imperial. El Senado como que era pura pantalla, nada más, ¿no? Porque la gente creía que estaban en república. Pero está claro, el Senado no era el mismo ya, no era el mismo de antes, en la república era más poderoso. En el imperio decae su poder y prestigio. Bueno, los pretores, como ya les dije, se encargan del, bueno, los pretores son los jueces, son los que se encargan de la justicia. Si ustedes ven acá, estos pretores están llevando, ven acá la moneda, están llevando el fasci, donde proviene después la palabra fascismo, ¿no? El fasci, o el fascio. Bueno, eran los símbolos de la justicia, ¿no? Ahí está. Tenemos acá también la base del imperio, ¿no? Muy bien. Dice, el mérito de Roma, como te dije, fue su gran manejo político, ¿no? Administrativo.
y su visión cosmopolita, es decir, que Roma se adaptaba muy bien al contacto con muchos pueblos, ¿no? Es más, como te dije yo hace un momento, los pueblos que se sometían a Roma, o bueno, o eran sometidos por los romanos también, acababan adaptándose al sistema o a la vida o al estilo de vida romano, ¿no? Eso sí es cierto. Los romanos además eran bien astutos porque cosas interesantes que encontraban en otros pueblos lo asimilaban y lo disponían para todas sus provincias o pueblos sometidos también. Fue tolerante, eso es cierto también, con las costumbres locales, incluso adoptó para sí algunas costumbres, ¿no? Como le dije hace un momento, ¿ya? Eso también hizo que Roma, pues, trascienda mucho en el tiempo. Es más, cuando los romanos aceptaron el cristianismo, como te dije, ¿no? Lo hicieron con este ánimo de que, bueno, ya pues son bastantes, hay que permitirles, ¿no? Pero también buscaban controlarlos, pues, de todas maneras, ¿no, muchachos? Como les aclaré. Además, se permitió el culto tras religión. Bueno, Roma tenía 40 provincias, por si acaso, en el siglo II. O sea, como si estuviera, para que me entiendas, 40 departamentos como en el Perú, más o menos. No, o sea, en el Perú son 24, 23, 24, ¿no? Hasta lo que yo sé.